La intérprete de español se disculpa, no está llegando audio a la... No está llegando audio desde la fuente. Nuevamente, la intérprete del canal de español se disculpa, la pantalla de la ponente está congelada y no llega audio desde la fuente. This webinar will be broadcast in English with simultaneous translations in Spanish, Russian, and French. So if you don't want to listen to it in English, you can choose any of those other languages, and you should hear. Buenos días, la intérprete de español se disculpa por la falla técnica. Empezaremos en este momento. El otro tema que quiero que entendamos para utilizar el VoiceBoxer es el siguiente. En la parte de la derecha tenemos un canal de chat en el cual ya me dijeron que me pueden escuchar. Y pueden utilizar este chat para hacer comentarios acerca de la presentación de Michael. Y también si tienen preguntas durante la presentación, por favor escríbanlas en el chat. De esa manera vamos a poder responder las preguntas durante la sesión de preguntas y respuestas de este webinario. Otra característica importante acerca del chat es que si necesitan que se traduzca lo que está escrito, también pueden utilizar la función de traducción automática y lo único que tienen que hacer es dar clic en el botón que dice Translate o traducir, dependiendo de el idioma en el que tengan su interfaz, y de esta manera podrán ver la versión traducida del contenido que aparezca en el chat. Ahora que ya les mencioné cómo funciona esta plataforma, voy a hablarles acerca de nuestra trayectoria. Y Evaluate nació en 2015 a partir de una iniciativa lanzada en Nepal, y a principios del 2016 creamos la Fuerza de Tareas número 3, al igual que a los copresidentes y presidentas y a la Secretaría. Y seguramente algunos de ustedes incluso participaron en estas reuniones. Posteriormente, nuestra primera conferencia virtual tuvo lugar en diciembre del 2016. Esperamos que a finales de este año podamos tener otra conferencia virtual de este tipo. En octubre de 2017 lanzamos nuestra serie de webinarios de educación en línea. Y de hecho esta es nuestra sexta sesión, así que por eso es que queríamos mencionarles cómo es que llegamos hasta aquí. Quiero darles un poco de información acerca de los webinarios para que sepan un poco acerca de las características generales de esta serie. Primero que nada, tenemos 473 participantes. De hecho, para esta última sesión tuvimos 531 registrados, es decir, que es una gran cantidad de personas. Y puse un mapa donde se indica los lugares desde donde las personas se están conectando de diversas partes del mundo. Ahora, en términos de características de los y las asistentes, la edad promedio de ustedes, los que están atendiendo esta reunión, es 35 y en promedio tienen 3 años de experiencia en evaluación. Y solo un tercio o 30% son parte de una VOPE. Para los que no significan qué significa esta sigla, es una organización de voluntarios para la evaluación profesional. Quisiera expresar mi reconocimiento a algunas organizaciones y personas que nos están apoyando para poder estar aquí el día de hoy. Nosotros somos parte de Eval Partners, entonces definitivamente les queremos dar las gracias por su apoyo.
También queremos darle las gracias al Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia por apoyarnos económicamente para poder dar lugar a este webinario y pues también a nuestro presentador por estar aquí el día de hoy. En términos de liderazgo de Evil Youth, aquí en la diapositiva pueden ver a los y las 3 líderes de Evil Youth. Y también tenemos a 3 lideresas que son las que están guiando los esfuerzos de la Fuerza de Tareas número 3, que se enfoca en la organización de conferencias y de webinarios de educación virtual. Seguramente reconocerán sus nombres y sus fotografías. Y obviamente este esfuerzo no sería posible sin el arduo esfuerzo de nuestros voluntarios y voluntarias. Así que les queremos dar las gracias a los y las miembros de la Fuerza de Tareas número 3 que han permitido que este esfuerzo sea una realidad. Tenemos una gran actividad en redes sociales, así que si no nos siguen o si no son nuestros amigos todavía, por favor únanse. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. Y también pueden estar en contacto con nosotros de otras maneras. Pueden escribirnos a evilyouth@gmail.com y por supuesto pueden visitar nuestra página de internet, que es la que ven en la parte inferior de la pantalla. Así que les voy a explicar qué hacen aquí el día de hoy. Es un placer para mí presentarles a Michael Bamberger. Por si no saben quién es Michael, déjenme contarles un poco acerca de él. Michael tiene un doctorado de la Escuela de Economía de Londres y ha participado por más de 40 años en programas de evaluación y monitoreo en África, Asia y Europa. En los últimos años ha trabajado en proyectos de integración de tecnologías de información en esquemas y esfuerzos, al igual que programas de evaluación. Desde el 2001 ha formado parte de la facultad del IPTE, que es el Programa Internacional para el Desarrollo para la Evaluación para el Desarrollo. Asimismo, es un experto en el uso de datos para la evaluación y esa es la razón principal por la que está aquí el día de hoy. Entonces, habiendo dicho su semblanza, le cedo la palabra a Michael. Hola a todos y todas. Muchas gracias por estar en este webinario. Buenos días en diversos idiomas, dependiendo de dónde estén ustedes, y lo lamento, no hablo ruso para darles los buenos días en ruso. El día de hoy voy a hablarles acerca de las oportunidades para integrar el Big Data a programas de desarrollo. Estoy casi seguro de que todos ustedes han escuchado hablar acerca de estos programas, pero quizás no saben los detalles acerca de cómo se puede utilizar el Big Data en la evaluación. Voy a hablarles acerca de qué es el Big Data, al igual de cómo se están utilizando en programas de desarrollo y cómo pueden aprovecharlos para la evaluación de programas de desarrollo. Y finalmente les voy a dar unos cuantos ejemplos acerca de cómo se puede utilizar esta información para la evaluación de programas que sean dirigidos al desarrollo y la juventud. Estos son los puntos que vamos a cubrir en este webinario. Primero, una breve presentación acerca de qué es el Big Data. Voy a darles algunos ejemplos de cómo es que el Big Data se está utilizando cada vez más en el desarrollo internacional. Y después voy a hablar acerca de por qué los y las evaluadores han tardado en
utilizar el Big Data como una de sus herramientas principales de evaluación, a pesar de que representa oportunidades para el futuro. Después vamos a hablar acerca de las herramientas para la ciencia de datos, al igual que de aplicaciones en potencia que pueden utilizarse para los programas de EvalYouth. Voy a darles tres ejemplos acerca de cómo pueden utilizar técnicas y métodos basados en Big Data para sus propios programas, y finalmente voy a darles el resumen y las ideas principales que quisiera que se llevaran a casa a partir de este webinario. Entonces, para empezar, ¿qué es el Big Data? Lo importante aquí es que entiendan que siempre estamos generando datos, o lo que muchas personas llaman los rastros de información. Por ejemplo, cuando utilizamos Google, hablamos acerca de qué está en nuestra mente. En Facebook generamos datos acerca de nosotros mismos y cómo nos posicionamos frente a nuestros amigos y nuestra familia. En Twitter hablamos acerca de cuáles son las noticias más recientes. Cuando utilizamos tarjetas de crédito también dejamos datos acerca de qué compramos. Cuando usamos nuestros teléfonos celulares dejamos datos acerca de dónde vamos o cuánto tiempo aire podemos comprar, lo cual también es útil para medir indicadores de pobreza. Y finalmente, cuando utilizamos imágenes satelitales podemos generar datos acerca de la migración, de la calidad de la vivienda, al igual de qué tanta energía utilizamos. Y finalmente tenemos los datos biométricos. Por ejemplo, a partir de los relojes inteligentes podemos generar registros acerca de nuestra salud. Es decir, que para todo esto estamos generando información acerca de nosotros mismos, al igual que información acerca de nuestras comunidades, lo cual ya está siendo utilizado para diversos propósitos comunitarios. Así que, como pueden ver, estamos rodeados por aplicaciones del Big Data. Estas son algunas de las fuentes del Big Data de las que vamos a estar hablando en cuanto a sus aplicaciones para la evaluación. Por ejemplo, de imágenes satelitales y sensores remotos, al igual que localizadores GPS, información de redes sociales como Twitter, programas de radio, al igual que de búsquedas en Internet, datos biométricos, registros de transacciones en cajeros automáticos. Por ejemplo, cuando vamos al cajero siempre se queda un registro acerca de cuánto dinero estamos sacando. Y finalmente hay unos desarrollos muy interesantes acerca de cómo los archivos PDF nos pueden dar mucha información acerca de patentes o algunos esfuerzos acerca de los cuales no teníamos registros en el pasado. Así que el Big Data es una aplicación que definitivamente podemos replicar en muchas áreas y de las cuales les voy a dar ejemplos. Así que, ¿qué es el Big Data? Big Data es un concepto que se refiere a una enorme cantidad de información que es demasiado grande para poder ser analizada en una computadora única, o incluso es una cantidad tan grande que no nos bastaría tener una serie de computadoras conectadas para evaluar millones de tweets y de transacciones y de llamadas. Algo importante acerca del Big Data es que la información es no reactiva, es decir, que es información que no es recolectada para el propósito de la evaluación. Por ejemplo, en el caso de los tweets son información que los usuarios ya generaron a pesar de que no tuvieran un propósito específico más que interactuar en la plataforma, y no la generaron específicamente para la evaluación que vamos a realizar. Por eso es que decimos que el Big Data es una fuente de información no reactiva, porque es un gran conjunto de información previamente generada, pero no para el propósito de ser evaluada. Asimismo, es información que proviene de múltiples fuentes de información interconectadas a través de sistemas computacionales, por lo cual su tamaño es muchísimo más grande. Perdón, me salté una de las diapositivas.
Esta diapositiva hablaba acerca de los beneficios del Big Data y, por ejemplo, una de las ventajas es que el Big Data nos da fuentes de información de muy bajo costo, nos da información acerca de temas difíciles, especialmente en cuanto a grupos que por cuestiones de seguridad u otras no pueden facilitar información de manera tan sencilla. Asimismo, también nos da información acerca del proceso de implementación de diferentes proyectos. Todos estos son grandes beneficios del Big Data. Asimismo, por ejemplo, con las imágenes satelitales podemos aprovechar toda esa información para tener patrones acerca de las cosechas y evaluar si vamos a tener una cosecha exitosa o no. Ese es uno de los usos que podemos mencionar como ejemplo de Big Data. Sin embargo, el Big Data también tiene ciertos retos. Por ejemplo, que normalmente tenemos información incompleta. Siempre va a haber ciertos huecos. Y también va a haber un sesgo de selección, porque, por ejemplo, cuando evaluamos tweets o publicaciones en redes sociales, pues no todo el mundo tiene redes sociales o acceso a ellas. Por ejemplo, las redes sociales normalmente son utilizadas por personas con mayor ingreso, con un mayor nivel educativo, y eso pues le da un sesgo a la información. Asimismo, la información que obtenemos a partir del Big Data es un conjunto de datos sucios, es decir, que son datos que no están refinados y para los cuales tenemos que invertir dinero y tiempo en limpiarlos. Por otro lado, el Big Data depende de medidas indirectas, es decir, que no sabemos realmente qué significan los datos. Por ejemplo, si a una persona le preguntamos cómo se siente y solo lo estamos haciendo a partir de Twitter o de Facebook, estamos haciendo inferencias a partir de lo que las personas están escribiendo, pero no es que estén respondiendo directamente a la pregunta de cómo se sienten. Asimismo, la gente suele manipular un poco la información que utiliza en las redes sociales para parecer más joven o más atractiva, y por eso es que necesitamos evaluar la información como una fuente de información indirecta. Y finalmente, los algoritmos pueden tener un sesgo que esté evitando enfocarse en algunos temas, por ejemplo, en cuestiones de seguridad, de delincuencia y otros, y por eso es que estos sesgos de información y de análisis son difíciles de detectar. Por ejemplo, hay ocasiones incluso en las que los algoritmos son utilizados, pero que buscan eliminar la información producida por personas de bajos ingresos. Entonces, por eso es que tenemos la pregunta de qué significan los datos en realidad. Por ejemplo, si una chica se toma una fotografía, o más bien una selfie con un vestido y pone el mensaje de ¿sabes qué? Me veo hermosa, pero quizás la intención es sarcástica, o la chica lo que quiere es expresar cierto rechazo acerca de cómo se ve, pues es muy difícil utilizar los algoritmos para identificar este tipo de cosas. En contraste, una amiga igual y sí puede detectar si la chica está siendo sarcástica al respecto de cómo se ve. Este es uno de los muchos libros interesantes que existen acerca del uso de los algoritmos para determinar a qué personas se les debería de dar apoyo o beneficencia por parte del gobierno. Entonces, este libro se llama Automating Inequality, How High-Tech Tools Profile, Police and Punish the Poor, y lo que quiere decir el título es la desigualdad automatizada, cómo es que las herramientas de tecnología se utilizan para castigar a las personas de menos ingresos. Es decir, que los algoritmos y las herramientas virtuales pueden utilizarse para discriminar o incluso para apartar a las personas de bajos ingresos
de los programas sociales y por ende del resto de la sociedad. Cuando hablamos acerca de los elementos de las nuevas tecnologías de información, tenemos que considerar tres categorías. Por un lado, Big Data, al igual que la información de las tecnologías de información y comunicación. Y finalmente tenemos el Internet de las cosas, es decir, la información que proviene de nuestro refrigerador, la información que proviene de nuestro reloj en cuanto a cuánto ejercicio hacemos o cuánto caminamos durante el día. Todos estos sistemas generan información sumamente compleja que es muy difícil de procesar para alguien como nosotros, y por eso es que necesitamos utilizar la analítica de datos para transformar la información. Más tarde voy a hablar un poco acerca de cómo se utiliza la analítica de datos, pero lo importante de aquí es que el producto de la analítica de datos son datos procesados. Son datos que nos pueden dar tablas o nos pueden generar contenido interactivo en el cual pasamos la mano y obtenemos datos acerca de una población en un país en particular, y también podemos obtener algoritmos. Entonces, como pueden ver en la parte de la derecha, estos son los 13 productos de la información, que son datos procesados, visualización de datos y algoritmos. Quiero darles unos ejemplos acerca de cómo se está utilizando el Big Data en proyectos de desarrollo internacional. El Big Data se está utilizando para sistemas de alerta temprana, al igual que de respuesta en casos de emergencias, y al igual que para difundir información en áreas donde las víctimas puedan estar siendo afectadas por desastres naturales como inundaciones o sismos. Y por ejemplo, el PNUD utiliza el Big Data para identificar áreas de probidad en África. Asimismo, el Big Data puede ser muy útil para proyectos de crowdsourcing. La información también puede ser enviada a personas que están en áreas remotas, como por ejemplo a mujeres comerciantes, a granjeros a pequeña escala, a madres, etcétera. Por ejemplo, en el caso de un pescador o una pescadora, se les puede enviar información para que sepan cuál es el punto donde podrían obtener un mayor ingreso por la venta de su pesca. Asimismo, el Big Data puede ser utilizado para obtener retroalimentación de grupos marginados o vulnerables. Normalmente estos son grupos que no tienen acceso a los medios de comunicación masiva. Por ejemplo, UNICEF tiene dispositivos de mano donde los y las estudiantes pueden comunicar información acerca de si se les está pidiendo que incurran en actos sexuales a cambio de una mejor calificación o si están siendo víctimas de acoso escolar. Como veremos más tarde, el Big Data también puede ayudarnos a identificar áreas donde exista un nivel agudo de pobreza. Entonces, como les había mencionado, el Big Data ha sido utilizado en muchos proyectos de desarrollo internacional y no obstante, su adopción no ha sido tan popular entre los evaluadores, a pesar de que otros expertos estén utilizando el Big Data para esfuerzos de ayuda humanitaria, apoyo en emergencias y otros, pero los evaluadores normalmente sienten que el Big Data ha sido desarrollado para usos distintos a la evaluación. Asimismo, piensan que la generación del Big Data sigue metodologías no profesionales y también los evaluadores y las evaluadoras no están familiarizados con los métodos de generación del Big Data.
Y por ejemplo hay organizaciones como la ONU, el Banco Mundial, entre otras, donde el Departamento de Generación de Big Data no comunica esta información al resto de las áreas. Entonces nadie más dentro de la organización sabe cómo funciona y cuáles son los beneficios del Big Data. Asimismo, existen limitantes al acceso del Big Data y también el desarrollo de capacidades de evaluación no necesariamente incluye el Big Data, al igual que la analítica de datos o el análisis de información generada en redes sociales. Es decir, que los programas académicos se quedan un poco atrás para que podamos hablar y después utilizar el Big Data. Por eso es que estos son puntos importantes para que se presten a discusión posteriormente. Ahora, ¿cuáles son las herramientas de la ciencia de datos? Brevemente les mencionaré que el ciclo de la analítica de datos tiene 4 etapas. Empezamos con datos descriptivos y exploratorios. Es decir, vemos qué está pasando en las comunidades en las que estamos trabajando antes de que empiecen los proyectos, antes de que llevemos a cabo una acción. Es posible obtener información sobre patrones y después hacemos una predicción. Por ejemplo, si tenemos programas de alimentación en las escuelas, los datos nos ayudan a ver si este programa va a funcionar o no, o qué grupos van a participar más o no, o por ejemplo en el caso de la violencia es posible identificar qué grupos son un poco más propensos a la violencia y también podemos tener una buena visualización de datos, lo cual también nos ayuda a predecir qué grupos podrían verse afectados de forma negativa a partir de las estrategias que busquemos implementar. Por ejemplo, con grupos que pueden estar más propensos a tener problemas de violencia con la policía, es posible determinar si nuestras estrategias van a perpetuar este problema o si van a ayudar a aliviarlo. Entonces, aquí en esta diapositiva les menciono otra vez las 4 fases del ciclo de la analítica de datos. Ahora voy a hablarles acerca de las herramientas de la analítica del Big Data. Por un lado tenemos las herramientas de exploración de datos, podemos obtener el panorama de qué está pasando en este momento y también podemos tener herramientas de análisis descriptivo, es decir, que utilizamos la información para saber con más detalle qué es lo que está sucediendo. Por otro lado, otra de las herramientas nos ayuda a hacer predicciones. Podemos hacer un análisis predictivo, al igual que llevar a cabo el data mining o la minería de datos para analizar la información. Estas ya son técnicas de análisis de información muy sofisticadas para saber qué es lo que está sucediendo. Por otro lado tenemos el aprendizaje a partir de máquinas o el famoso machine learning, que está basado en inteligencia artificial. Por ejemplo, si queremos saber si una estrategia va a ser positiva, a partir de la inteligencia artificial podemos determinar si la estrategia funcionará o no. Por otro lado, también podemos llevar a cabo un análisis de redes sociales como de Twitter o de Facebook. Después también tenemos el análisis de las redes sociales, es decir, que podemos analizar las estructuras de poder, de influencia, estructura de relaciones personales y comunitarias. Y también podemos ver cuál es el resultado de estas integraciones y después podemos definir la estructura de estas redes y medir el cambio. También podemos realizar evaluaciones digitales. Y ahora quisiera dedicar lo que queda de mi presentación hablando acerca de aplicaciones en potencia para programas enfocados en la juventud. Aquí podrán ver una lista de programas enfocados en la juventud y seguramente ustedes tienen muchos más temas.
Y voy a darles algunos ejemplos de uso de las herramientas de Big Data que tienen que ver con análisis de redes sociales, de celulares, al igual que de redes, para que puedan darse una idea acerca de qué o cuáles son los beneficios del Big Data. Por ejemplo, si hablamos acerca del empoderamiento de las niñas, podemos evaluar qué tan efectivos son los programas de educación en línea, o también podemos evaluar los programas que alientan a los jóvenes a registrarse para votar. Podemos medir la efectividad de estos programas, como lo hemos hecho en México y en Sudáfrica. También podemos evaluar las campañas de generación de conciencia acerca del trato que se da a las poblaciones indígenas, y también podemos utilizar el Big Data para dar seguimiento a la hostilidad a la que se enfrentan las mujeres trabajadoras a partir de diversos factores. Esto lo hicimos en Indonesia. Así que estos son algunos de los ejemplos del análisis que se puede realizar. En esta diapositiva pueden ver cómo se puede utilizar el Big Data para que las mujeres tengan una mayor participación política. En este proyecto utilizamos datos de redes sociales, de campañas, al igual que de manifestaciones. Y esto lo implementamos en México, donde nos dimos cuenta de que Twitter era la red social más utilizada. Así que después nos dedicamos a identificar los hashtags que se utilizaron en la campaña. Entonces aquí teníamos hashtags como crear el camino, equidad de género, hashtag Mujeres Unidas y hashtag equidad de género. Analizamos la frecuencia de uso de estos hashtags y después analizamos la perspectiva acerca de la campaña, si se tenía una opinión positiva o negativa en conjunto con estos hashtags. Después comparamos la frecuencia de uso, el tipo de tweets y el sentimiento que expresaban estos mensajes para saber cómo esto afectaba la intención del voto entre los y las mexicanas. En Sudáfrica se llevó a cabo un estudio similar hace poco. Es importante combinar el análisis de redes sociales con otras fuentes de información, así que siempre que puedan no utilicen únicamente las redes sociales, porque las redes sociales están sesgadas, siempre generan solo cierto tipo de información de cierta población, así que por eso les recomendaría que utilicen otras fuentes de información como parte de sus proyectos de evaluación. Este es solo uno de los ejemplos de cómo se pueden utilizar las redes sociales para evaluar las campañas políticas, pero pueden también utilizarse para campañas que promuevan educación, educación sexual. Esto es replicable a muchísimas áreas. El siguiente ejemplo es el de los celulares y el del uso de dispositivos de comunicación portátiles. Ya les había mencionado un ejemplo acerca de cómo se utilizaban estos dispositivos para que las niñas y jóvenes denunciaran acoso en sus escuelas, específicamente acoso sexual. Los celulares también pueden utilizarse para ver qué tanto tiempo aire compran las personas en diferentes áreas. También los celulares con GPS pueden utilizarse para dar seguimiento a los flujos migratorios y para ubicar a refugiados que se vean obligados a reubicarse debido a amenazas o hambre. También podemos utilizar los dispositivos móviles para dar seguimiento a la salud, al igual que otros mensajes recibidos, por ejemplo, en el caso de una mujer embarazada. Si esta mujer recibe información, la mujer irá a la clínica a dar seguimiento, o si un granjero recibe información acerca de las semillas que mejor le convienen, las comprará. Esas son las preguntas que podemos responder a partir del uso de los dispositivos. Asimismo, los celulares nos ayudan a realizar
encuestas en áreas de alto riesgo o peligrosas, o para obtener información acerca de personas que no deseen entrevistarse directamente con una persona ajena. Los dispositivos son muy útiles para poder realizar y recabar información en áreas de forma no convencional. Este es un ejemplo hipotético de cómo podríamos utilizar los celulares para evaluar la efectividad del apoyo para la inserción laboral entre migrantes jóvenes que están buscando oportunidades de trabajo temporal. Este es un programa hipotético que está basado en lo que hemos visto en proyectos reales. Aquí lo que buscamos es modelar cómo es que los y las jóvenes podrían obtener información en sus celulares cuando buscan migrar para buscar trabajo en algún otro lugar. Así que aquí registramos la actividad del celular y también realizamos seguimiento al tiempo aire que la persona adquiere, lo cual nos puede dar información acerca del índice de pobreza y de las causas de la migración en ese grupo en particular. Asimismo, también podemos ver si la persona fue al área que se le recomendó. Y también podemos evaluar los patrones de uso de este celular. Entonces, por ejemplo, si alguien está en Dakar o en Bangladesh y está haciendo una llamada desde una estación de tren para informarle a su familia que no ha encontrado un trabajo, pues eso nos puede dar información acerca de si la persona tiene el potencial de encontrar trabajo en esa zona o no. Asimismo, si se hacen llamadas reiteradas desde cierto lugar por cierto tiempo un poco más largo, podemos asumir quizás que la persona ya ha obtenido un trabajo en el lugar de destino. También podemos utilizar el tiempo aire como un indicador en el cambio de la situación económica. Por ejemplo, si hay cambios en la forma en que la persona ha utilizado su celular al cabo de cierto tiempo, pues podríamos hacer inferencias acerca de si su situación económica ha mejorado. Este es tan solo un ejemplo acerca de cómo es que esto puede tener un impacto en el empleo, y como ya les había mencionado, es importante que tengamos una aproximación mixta, es decir, que evaluemos tanto los registros del teléfono como que realicemos entrevistas o grupos focales. Este es un ejemplo de cómo se pueden utilizar los celulares, y el último ejemplo que les voy a dar es el del uso de las imágenes satelitales y de sensores remotos. Estos pueden ser utilizados para monitorear a la cantidad de personas que utilizan los suministros de agua pública o que asisten a lugares como escuelas o clínicas. También podemos rastrear las distancias que las personas caminan para recolectar agua. También podemos hacer estimados de los niveles de pobreza en una comunidad a partir del número de personas que tienen techos de lámina, y también podemos rastrear los flujos migratorios y monitorear los cambios en la densidad forestal a lo largo del tiempo. Estos son tan solo unos ejemplos acerca de cómo podemos utilizar imágenes satelitales y otros indicadores para triangular y estimar los niveles de pobreza en una comunidad a partir de 5 fuentes de información. Entonces, por un lado tenemos las imágenes satelitales. Las imágenes satelitales nos pueden dar indicadores acerca de la pobreza a partir del número de camiones de carga que llevan mercancía a los mercados locales. Si tenemos más camiones, significa que las personas tienen mayor poder adquisitivo. Si tenemos un menor número de camiones, pues significa que las personas no pueden vender sus productos con tanta facilidad en cierta área. También podemos medir la intensidad de la luz para saber
el nivel de pobreza de una comunidad. También podemos obtener información acerca de cómo es que la gente va a trabajar. Si las personas caminan o si usan transporte privado o público, eso ya nos da indicadores acerca de su nivel de pobreza. Y finalmente podemos obtener datos a partir de la calidad de la construcción de las viviendas. Esto obviamente solo es un ejemplo, pero bueno, como pueden darse cuenta, podemos obtener información muy interesante a partir de las imágenes satelitales. También podemos obtener información a partir de los patrones de retiros de cajeros automáticos. También podemos rastrear la compra de semillas o de fertilizantes en línea. Podemos rastrear y evaluar el tiempo aire que la gente compra. Este también es un buen indicador de pobreza. Y también podemos evaluar la información que proviene de redes sociales. Por ejemplo, la frecuencia de uso de palabras clave como hambre o comida, al igual que indicadores de tensiones entre grupos étnicos. Por ejemplo, puede haber una gran referencia a la palabra hunger en inglés, que significa hambre, y digamos, si las personas escriben mucho hambre, puede ser que estén hablando acerca de la película Los Juegos del Hambre o del libro, y puede ser que simplemente estén hablando acerca de que les gustó la película, pero también podría ser una palabra clave para que identifiquemos casos de tensiones entre grupos étnicos. Por eso es que lo importante es triangular la información para tener un estimado de lo que está sucediendo en materia económica y social en diversos países. Y la última diapositiva que quiero mostrarles es la de las ideas clave acerca del Big Data, como parte de esta breve presentación. Primero que nada, hay muchas herramientas de Big Data disponibles que pueden fortalecer las evaluaciones. La mayoría de los y las jóvenes utilizan redes sociales, lo cual es una fuente de información muy poderosa para la evaluación. Por ejemplo, mis nietos siempre están jugando con 3 dispositivos electrónicos diferentes, es decir, que esto nos muestra el potencial que tienen como herramienta para la evaluación. Pero algo muy importante es lo siguiente: no se concentren demasiado en el potencial que tienen estas herramientas. No se ilusionen de más con el potencial de estas herramientas y no desechen el potencial que tienen las herramientas tradicionales, es decir, que no se deslumbren por lo que hacen este tipo de dispositivos porque tampoco son perfectos. Y también es muy importante que siempre desconfíen hasta cierto punto de la información y que utilicen métodos mixtos y triangulación de datos y que no se enfoquen únicamente en el uso de una herramienta o indicador. Así que lo que quisiera dejarles es que no se vuelvan fanáticos y no digan, sí, solo voy a usar Big Data. No, combínenlo con las herramientas tradicionales que ya conocen y utilícenlas en la medida en que les sean útiles. Espero que esta presentación les haya sido útil y que también les haya dejado un poco más claro el panorama en términos de disponibilidad y los retos que presentan estas herramientas. Muchas gracias. Gracias, Michael. De verdad te agradezco la presentación. Hemos estado dando seguimiento a las preguntas que se han hecho en el chat. Entonces, lo que voy a hacer es leer 3 de las preguntas. Estas preguntas las voy a poner en el chat. Y bueno, la primera pregunta es la siguiente. Hablaste acerca de que el Big Data es un volumen demasiado grande de datos como para que una computadora lo analice. Entonces, si yo soy un consultor independiente y quiero analizar los datos utilizando Big Data, ¿cómo puedo hacerlo si solo tengo una computadora? La segunda pregunta es que el Big Data
va a generar información acerca de personas que no son beneficiarias directas de los programas de desarrollo. Entonces, ¿cómo podemos utilizar el Big Data para obtener datos acerca de los grupos que quizás no están generando información que se esté alimentando al volumen de Big Data? Y la tercera pregunta es, que hablaste acerca de la minería de datos o data mining como una muy buena herramienta de análisis. Sin embargo, a partir de lo que estudié en psicología, nos hablaban acerca de que lo que entonces se llamaba data fishing no debía ser utilizado para analizar datos. Y quisiera saber si el data mining y el data fishing se parecen o no. Muchas gracias por estas preguntas tan interesantes. En términos de quién puede utilizar el Big Data, hablamos en el inicio acerca de que el Big Data obtiene millones de pequeños bloques de información de Twitter, de Facebook, y que por eso es que se necesitan grandes sistemas de análisis de información para procesarlos. Hay muchos servicios que están ayudando a transformar esta información de tal manera que una persona pueda analizarlos de forma individual. Entonces, por ejemplo, Facebook, Twitter y Google tienen aplicaciones para que una persona por su cuenta pueda estudiar y analizar la información. Así que si quieres analizar el efecto que está teniendo una campaña de promoción del voto, puedes identificar los hashtags más interesantes. Y también hay herramientas gratuitas de análisis de datos que pueden ayudarte. Por ejemplo, Google Maps tiene aplicaciones gratuitas que ayudan a procesar la información de las imágenes satelitales. También la NASA tiene muchos mapas gratuitos disponibles. Y a pesar de que toda la información no está siendo procesada porque es demasiada, ya hay cierta información que se está procesando para que esté disponible para el público. No nos vamos a meter demasiado a esto, pero cuando evaluamos la información, especialmente cuando utilizamos algoritmos, no siempre tenemos acceso a la información sin procesar, así que tenemos que tener mucho cuidado porque la información, al igual que el algoritmo, podrían tener cierto sesgo. Es importante que identifiquemos bien cuáles son los datos que podrían ser útiles para nuestro proyecto en particular. Si también les interesa este dato, pueden buscar la Agencia de las Naciones Unidas llamada United Nations Global Pulse o Pulso Global. Ingresen a la sección de proyectos y ahí hay una centena de ejemplos acerca de los datos que se generan. Incluso esta plataforma explica cómo se obtuvo la información y cómo se procesó. Este tipo de herramientas también se están volviendo cada vez más baratas. Y bueno, algo muy importante es que también entiendan bien la información y que si es información que provenga de redes sociales, que pasen el suficiente tiempo limpiándola, porque no es un bloque de información que puedan limpiar en media hora. Por ejemplo, para el proyecto de México, el equipo de investigación pasó unos 4 o 5 meses estudiando la información. Es como con una encuesta, es muy largo
limpiar la información obtenida a partir de encuestas, pero bueno, cada vez hay más información y más herramientas para ello. Ahora, en cuanto a las aplicaciones del Big Data, depende de su juicio en realidad. Por ejemplo, si estás utilizando teléfonos inteligentes, tienes que entender bien qué es lo que puede hacer un teléfono inteligente, cuáles son los problemas que presenta. Con las redes sociales pasa exactamente lo mismo. Si estás estudiando la interacción en un grupo donde predominantemente hay jóvenes o mujeres jóvenes y que están hablando acerca de las estrategias para continuar con su educación, bueno, si entienden bien cómo piensa y cómo utilizan las redes sociales estos grupos, es posible que lo utilicen bien para su evaluación, pero si, por ejemplo, ustedes son un agente externo y se enfrentan a un caso como el que les mencioné, el de la chica que estaba siendo sarcástica acerca de cómo se le veía un vestido, pues eso quizás no lo puedan identificar ustedes. E incluso hay ocasiones en las que la gente manda mensajes de forma velada, puesto que por cuestiones de control político no pueden expresar ideas u opiniones de una manera tan directa. Así que dependiendo del proyecto de evaluación, ustedes deciden si es información que les conviene o es información que no pueden utilizar. Pero es importante que lo contemplen como una posibilidad. Ahora, en cuanto a las encuestas, pues igual depende. Depende de qué están buscando, depende de cómo creen que la gente va a reaccionar. Así que, bueno, lo importante es que sepan qué es el Big Data, cómo se puede utilizar y que después decidan si se adapta a su evaluación o no. Por ejemplo, otro punto importante para la evaluación es que identifiquen a las personas beneficiarias de un programa de desarrollo, pero hay ocasiones en las que las personas obtienen un beneficio positivo de ciertos programas de desarrollo sin ser necesariamente beneficiarias directas. Así que es importante que puedan identificar las consecuencias que tiene este tipo de programa y a quienes puede estar afectando. Así que no hay una solución o sea, no es blanco o negro, no es una cuestión de decir el Big Data es perfecto y no tiene ciertas limitaciones, y tampoco es cuestión de decir que el Big Data no sirve para nada. Otro de los puntos importantes para la evaluación, especialmente cuando hablamos acerca de data mining o la minería de datos, es que cuando se buscan correlaciones entre 100.000 bloques de datos y quizás 5 van a ser las más relevantes en términos de probabilidad estadística, es importante utilizar la minería de datos de todos estos puntos para identificar, no sé, por ejemplo, el tema de su tesis. Pero cuando hablamos acerca de analítica de datos, si ustedes tienen un marco de acción que les guíe acerca de qué es lo que están buscando, la minería de datos lo que hace es permitirles encontrar muchas más asociaciones de las que encontrarían a partir de métodos de análisis manual. Así que lo importante aquí es que tengan un marco de acción o ciertos lineamientos. En estos casos, la analítica de datos es muy útil, al igual que importante, a pesar de que este es uno de los puntos más álgidos y es válido. Uno de los puntos más controvertidos acerca de la minería de datos es si se necesita teoría o si se necesita un marco teórico para saber cuáles datos están buscando. Muchos que están a favor de la analítica de datos dicen que no es necesario, que los datos en sí van sentando las bases del marco teórico. Así que, bueno, el tema es muy controvertido, pero
Otro tema que da pie a la crítica a la analítica de datos es la evaluación en tiempo real. Creo que fue en Uganda. Un grupo de personas quiso hacer un análisis de datos de las redes sociales y después fueron con el Ministerio de Agricultura y les dijeron que tenían indicadores que mostraban una mayor agudización de la pobreza en ciertas áreas. Y el ministerio les preguntó, bueno, ¿y cuáles son los sesgos de su análisis? Y dijeron, bueno, toda la información está sesgada hasta cierto punto. Y esa es una palabra que siempre representa retos. Cuando hablamos acerca de que hay ciertos sesgos, pues también tenemos que hablar acerca de si los sesgos son válidos o no. Pero lo que pasó es que el ministerio dijo, no, estos son datos que si están sesgados no nos sirven, a pesar de que eran millones de registros de redes sociales. Y el problema es que muchas veces la gente reacciona de forma negativa cuando se le dice que existe un sesgo en la información, a pesar de que ese sesgo no sea determinante para la validez. Y también mucha gente dice que uno de los grandes sesgos, especialmente cuando hablamos acerca de redes sociales, es que no todos utilizan redes sociales. Así que si su proyecto podría enfrentar este reto, es importante que encuentren la manera de que sea información representativa. Pero el punto al final es que se logre utilizar la información e identificar los sesgos para que se genere un vínculo entre los que usan el Big Data y los expertos en analítica de datos. Estamos por terminar la sesión de hoy. Gracias por las respuestas y tengo unos cuantos anuncios que hacer. Les pedimos por favor que llenen el cuestionario de retroalimentación para que nos digan qué funcionó y qué es lo que tenemos que mejorar para la siguiente ocasión. El segundo punto es que otra de nuestras fuerzas de tarea se va a reunir esta semana y va a hablar acerca de qué sí hacer y qué no hacer en materia de activismo, especialmente en contextos políticos tensos. Y para cerrar, solo quisiera darle las gracias a Michael. Esta es información sumamente útil. Y de hecho, mucha de esta información va a ser útil para mi propio trabajo y te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de ayudarnos a obtener mayor información acerca de esta área. Así que, habiendo dicho esto, les doy las gracias a todos y a todas por haberse unido a este webinario. Nos vemos a la próxima.